Buen día, profesor Luis González. Este es mi examen de la primera unidad de contabilidad. Vamos a empezar por las definiciones básicas. Los libros contables son herramientas que nos permiten registrar, organizar y hacer que una empresa pueda mantener claros sus recursos de esta forma ordenada, con certeza y sin ningún problema intermedio. Sin dar siempre cuenta a cuenta de cada quetzal, cada cada, cada billete, cada dinero que se lleve y poder contarlo correctamente, con todo, con cuentas. El libro diario, empezando con el primer concepto, el libro diario son las anotaciones que se registran del día a día. El libro diario, como su nombre lo dice, es día a día. Estas son bastante fáciles de entender o por lo menos fácilmente distinguibles. Estas son fácilmente distinguibles por base a, por ejemplo, las cuentas. Nosotros normalmente tenemos con que cierta acción se le atribuye a cierta cuenta. Por darle un ejemplo, banco o proveedores. Estas cuentas reciben un número y está registrado a la izquierda, con base a cierto orden para llevar una mayor facilidad del contador. A su vez, también llevan la fecha para poder registrar. Bueno, en esta semana registramos que en el día 16 registramos, y estas se registran en base a orden, entre el menor al mayor, 16, 17, 18. Sí, esto es lo destacable del libro diario, es una forma de registrar rápidamente para después llevarlas a un proceso después para poderlas contar de mejor manera y llevar un orden día con día. Ok. Como segundo punto tenemos cómo encontraríamos, bueno, dónde ubicaríamos cada una de nuestras transacciones, este tipo de transacciones. Podemos empezar con la compra de mercancía al crédito. ¿Qué es precisamente la compra de mercancía al crédito? Es cuando nosotros le estamos comprando a alguien a base de crédito, es decir, no lo vamos a pagar ahorita, lo vamos a pagar con el tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos tomar esto? Tenemos que la compra de mercancía, tenemos que la mercancía se agrega al capital. Por lo tanto, estamos teniendo nuestro capital, pero no hay que olvidar que está el crédito. Todavía no es completamente nuestro, sino que todavía hay que ir pagando. Es decir, que esto se tiene que primero registrar en el libro diario, así como el resto de transacciones. Pero se tiene que ingresar como debe. ¿Por qué razón? Porque es dinero que nosotros, como su nombre lo dice, nosotros debemos. Es dinero que evidentemente lo tenemos, pero eventualmente ya no estará. Después, venta de productos en efectivo. Perdón. Evidentemente, como dije anteriormente, todos los libros van en libro. Estas tres transacciones siempre se tienen que registrar en el libro diario. Entonces tenemos que la venta de productos en efectivo. Nos acaban de comprar nuestro producto en efectivo. O sea, el dinero ya está. Ya tenemos ese dinero. Y vendimos el producto. Este es dinero que ya tenemos. Y se agrega como ver. Porque es un agregue del dinero al que nosotros gastamos. Después tenemos pago de salarios a los empleados. A la hora de pagar a nuestros empleados, siempre se le va a nombrar pérdida. Por lo tanto, se le ingresa como debe. Después, como siguiente punto, tenemos el registro del libro mayor. Nos dice que hagamos una transacción mencionada entre estas tres y realizar el registro correspondiente en un formato de libro diario. Por lo tanto, vamos a tener la compra de mercancía. La vemos ahora mismo en el video. Tenemos compra, lo voy a poner acá. Bueno, compra
de mercancía. ¿Sí? Aquí lo puedo ver, compra mercancía. Entonces vamos a agregarlo como es nuestra partida 1, porque es la única que tenemos, ¿no? Tenemos que es nuestra partida 1. Y pongámosle que hoy es como que si fuera 22. 22 de febrero del 2024. Es anotada la fecha. Y ahora, ya que tenemos esto, vamos a anotar como nuestra cuenta. ¿Y cómo tendríamos que agregarlo? Si mencionamos anteriormente que es un proveedor, vamos a llamarlo como lo que es. Proveedor. Porque nos vendieron un producto. Y digamos que le compramos a este señor, a nuestro proveedor, Pan Bimbo. Le compramos 33.000 unidades. La unidad está a 26.000 quetzales. Le vendimos 18, 78.000 quetzales a la cuenta debe. ¿Por qué a la cuenta debe? Porque es dinero que nosotros estamos es una pérdida, ¿sí? Entonces va en el debe. Y en el haber no hay nada. ¿Por qué razón? Porque no estamos ganando nada. Entonces lo dejamos como 0 quetzales. Y así nos quedaría. Como pueden ver, nuestra cuenta 1, nuestra fecha, nuestra cuenta, nuestro debe, nuestro haber. Pasemos al siguiente punto, que nos dice que definamos el concepto de lo que es el libro mayor y qué tan importante es. A la hora de contar el libro mayor, tenemos que... Muy bien, siguiendo con nuestro libro mayor y explicar su importancia. El libro mayor es principalmente un registro de cada cuenta. Tenemos, por ejemplo, sigamos con la cuenta proveedores. Se usa algo parecido a lo que es un diagrama de plus delta, pero en vez de usar un plus y un delta, tenemos que debe y haber. ¿Sí? Entonces tenemos que anotar nuestro debe y nuestro haber. Si en el caso no tenemos ningún debe, si no tenemos ningún haber, como es el caso de proveedores, no se agrega nada y se le agrega el debe. Pero ¿qué pasa si en nuestra partida, si en nuestro libro diario tenemos el debe en dos diferentes partidas? En una tenemos 48.000 quetzales y en otra 30.000. ¿Qué es lo que se tienen que hacer? Se tienen que sumar y dejar el total de la cantidad de debe que tenemos en proveedores. ¿Sí? Este libro es sumamente importante debido a que tenemos que dejar, o sea, dejando de lado el hecho de la facilidad que se le hace al contador tener directamente cuánto es la cantidad que nosotros estamos teniendo en total mediante varias partidas. También tenemos que esto es sumamente importante para llevar ese mismo orden y llevar ese cuento, esa cantidad totalmente definida para poder encontrar que no haya ningún fallo a la hora de seguir con distintos procesos. Pasemos al siguiente punto. Muy bien. La manera de pasar nuestras cuentas al libro mayor del libro diario es
como dije anteriormente. Aquí tenemos, ¿sí?, nuestro libro mayor de proveedores. Entonces tenemos haber y debe, divididos, como dije anteriormente, con algo parecido a nuestro diagrama de plus y alta. Entonces podríamos tener, en este ejemplo, tenemos que esta es nuestra primera partida. Pero ¿qué pasa si tenemos una segunda partida? Entonces tenemos que 1, porque claro, siempre se toma que la misma cuenta sigue siendo el mismo numerito. Entonces, pero esta vez el 23 de febrero de 2024. Entonces seguimos teniendo la cuenta proveedor. En este caso el debe, vamos a aumentarle 12,000. Compramos 12,000 quetzales más de pan Bimbo en producto. Y en haber, como no nos debe nada realmente el proveedor, sigue estando en 0 quetzales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Continuando, entonces agregamos los 78,000 anteriormente mencionados, 78,000 quetzales, porque pasamos de nuestra primera partida 78,000 al debe. Pero ¿qué pasa? Tenemos otros 12,000 del debe. Entonces los sumamos. 12,000 quetzales. Se marca una línea referenciando una suma. ¿Sí? Y en el haber no ponemos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún haber. Entonces se suma 78,000 más 12,000, 90,000 quetzales. Y ese es nuestro total en proveedores. Esto es lo que nos da totalmente de todas las partidas de proveedores. Y así es la manera en la que se pasa. ¿Sí? Continuando con el último punto, tenemos el cómo se vinculan todos los libros. Continuando también el balance de saldos. Como acabo de explicar, el libro diario agarras, digamos, en un día no tiene por qué solo haber una cuenta. Pueden haber tantas cuentas. Y si en otra partida aparecen las mismas cuentas, se siguen contando a base de números. Se registra el número y después de registrarlo, se siguen agregando. Y hasta el momento en el que llegas a terminar con ese libro diario, llega el punto de pasarlo al libro mayor para poder registrar las cuentas. Entonces, tomamos el libro mayor y con este libro mayor lo que hacemos es reducir, como las mismas matemáticas. Reducimos hasta el número total. Entonces digamos que tenemos todas nuestras cuentas en número total. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es el balance de saldos? Bueno, el balance de saldos es para verificar que todas nuestras cuentas estén quedando correctamente. Es decir, que no haya ni un solo error en nuestras cuentas. Entonces lo que hacemos es, se hace una tabla, juntamos todos nuestros registros y los agregamos en el haber. Todos los que son del haber los sumamos y nos tiene que dar un resultado. Por ejemplo, 10 quetzales. Si nos queda en el lado 10 quetzales, está bien, empezamos bien. Pero entonces, ¿ahora qué tiene que pasar? ¿Por qué se llama balance de saldos? Muchos nombres en la contabilidad llegan a ser bastante obvios y bastante curioso que se llamen así, pero bueno, tenemos los 10 quetzales. Entonces, ¿cuál es el balance? Ver que nuestro debe tenga que también tener 10 quetzales.
y por eso es el balance, 10 quetzales. ¿Sí? Tenemos los 10 quetzales y 10 quetzales. Nos tienen que quedar idénticos. Si una cuenta tiene debe y haber, se le agregan los 2 quetzales que tiene en el haber y el quetzal que tiene en el debe. De esa forma es como se cuentan estos dos, debe y haber, para el balance de saldos. El segundo balance de saldos lo que hace es de que nos tiene que igual quedar exactamente igual, pero algo diferente con esto. Tenemos que ver ganancias y pérdidas totales, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuánto ganamos y cuánto perdimos. Entonces tenemos que ver, como primer paso, como se dijo anteriormente, si tenemos acá que nos digamos que estos proveedores tenemos a ver 2 quetzales. De alguna manera, proveedor nos dejó 2 quetzales en haber, pero tenemos un quetzal en debe. ¿Cómo sabremos cuál es el total que nos va a quedar esto? Bueno, esta vez los vamos a restar. Entonces tenemos 2 menos 1, nos queda 1. Y si nos quedó que el 2 es mayor al 1 en el lado del haber, ese 1 tiene que quedarse en el lado del haber. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenía más. Y lo que hizo el debe fue quitarle a este para ver cuánto le quedaba. De esta forma, a su vez, con todas las cuentas que quedan, perdón, y finalmente sumar. Nos tienen que quedar exactamente igual, tanto de ese lado. Y no nos puede quedar exactamente igual en ambos lados. Por ejemplo, en este caso, nos quedó 7 y 7. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera quedado 6 y 7? Habría un grave problema. Habría que verificarse y realizar de nuevo la cuenta, porque eso no tiene que quedar así, no debe quedar así. Estarías contando mal, porque no es posible, tiene que quedar exacto como debe quedar exacto. Y estos mis conocimientos a base de la contabilidad. Muchas gracias, profesor Luis. Gracias por enseñarnos esta unidad. Espero que la siguiente tanto pueda estar en clases como pueda aprender más. Buen día.